Bueno, vamos iniciando formalmente la clase número 3 con los conceptos propios de los elementos microeconómicos. Vamos a arrancar con el primer concepto que es mercado. Recién hicimos un breve resumen de la clase número 1, de la clase número 2, y ahí automáticamente nos adentramos ya prácticamente en empezar a definir lo que dejamos en puntos suspensivos, que era el mercado. Ya lo hablamos varias veces, pero bueno, vamos a interpretarlo con lo que refiere en la unidad número 3, que justamente arranca con la definición de mercado. ¿Qué es un mercado? Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o un servicio en particular. En sí, los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto y los vendedores determinan conjuntamente la oferta del producto. Hasta ahora, lo que vamos viendo es cómo hay vendedores y compradores. Vamos al ejemplo claro que nos puede pasar. Cualquiera fuma, cualquiera se compra un chocolate, cualquiera se compra un alfajor. Está el kiosquero que vende, está la demanda que somos nosotros que vamos a comprar, como bien dijimos, el chocolate, el alfajor o los cigarrillos, y el punto de encuentro está en el kiosco que nosotros justamente vamos físicamente a comprar al kiosco estos productos. Ahí justamente estoy dando un ejemplo muy visual para que lo vayan interpretando, algo que ustedes ya lo hacen de forma permanentemente. Y los términos de la oferta y la demanda se refieren al comportamiento de las personas al momento de interactuar unas con otros en un mercado competitivo. En sí, en este punto nos estamos centrando en el mercado competitivo, que son aquellos en los que hay tanto compradores y vendedores que cada uno tiene un impacto insignificante en el precio del mercado. ¿Qué diferencia hay que nosotros vayamos a comprar un alfajor al kiosco que tenemos acá en la esquina, al que está acá a la vuelta, al que está a 2 cuadras, 3 cuadras? Tenemos un precio y siempre vamos a ir a donde más nos convenga, pero la realidad es que comprando un alfajor no vamos a incidir en cambiar lo que es la demanda y obviamente tener incidencia en la oferta. Claramente el impacto que nosotros estamos produciendo en esa compra de una unidad de un alfajor es insignificante. Y un ejemplo de los mercados perfectamente competitivos, que es ampliar un poquito lo que recién dijimos era el mercado competitivo, y un perfectamente competitivo sería el mercado de trigo, que es una especie de commodity donde hay miles de agricultores y millones de consumidores y ninguno por sí solo puede influir en el precio del trigo. En estos mercados justamente asumimos que el precio está dado a nivel general. Es como que no es que una persona en este caso, yo por ahí lo estoy resumiendo en un vendedor único, pueda modificar justamente el precio que está dado, porque en sí se consigue por todos lados. Vamos al punto siguiente, que es las decisiones económicas individuales. Justamente en el desarrollo de este punto número 2, las decisiones individuales, tanto de consumidores como de productores, son la base de la oferta y la demanda. Recordemos que las personas racionales toman decisiones considerando los beneficios y los costos marginales que modifican su comportamiento dependiendo de los incentivos. La teoría de la elección del consumidor nos va a examinar justamente cómo los consumidores toman decisiones sobre qué comprar cuando enfrentan esta disyuntiva. Justamente uno va para un lado o para el otro en el sentido de las decisiones de cómo consume. Un ejemplo para que lo podamos interpretar es cómo consumir más de un bien y menos de otro, justamente con los ejemplos que habíamos dado con eh, las necesidades ilimitadas y los recursos limitados justamente que nosotros podemos tener. En sí, esta disposición a pagar por un bien refleja el valor que se le asigna, y obviamente esta disposición a pagar se relaciona con la curva de la demanda. Ahora, justamente cuando tocamos la palabra demanda, ¿qué es demanda para ustedes? Les dejo unos segunditos para que ustedes puedan responder o pongan pausa en el video mejor y digan qué es la demanda para ustedes. Ahora justamente en los minutos, en los segundos siguientes vamos a estar definiendo justamente lo que es la demanda. Bueno, ya lo vieron un poquitito. Bueno, ahora analizamos el comportamiento de los compradores. Justamente la demanda es analizar el comportamiento de los compradores. La cantidad demandada. ¿Qué es la cantidad demandada? La cantidad demandada de un bien determinado es la cantidad de ese bien que están dispuestos a adquirir los compradores. ¿Son muchos los factores que lo pueden determinar? Sí, son muchos. Pero el precio juega un papel fundamental. Nosotros cuando hoy hablamos del ejemplo de comprar un alfajor, por ahí tenemos la necesidad de comprar un alfajor. Otros van y compran una caja de alfajores. Otros van y compran una caja porque justamente lo quieren revender. Tienen un objetivo diferente. Ahí es donde nosotros tenemos que interpretar. Y ahí es donde justamente vemos la ley de la demanda, que es otro de los puntos del programa.
La ley de la demanda es la relación entre el precio y la cantidad demandada, y esto es tan generalizada que los economistas la llaman la ley de la demanda. Esta ley es la que establece que si todo lo demás permanece constante, cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de dicho bien va a disminuir. Y cuando el precio disminuye, la cantidad demandada va a aumentar. Ahí lo que estamos hablando de un equilibrio rápido. Después hay un montón de variables que van a influir, pero es para que ustedes interpreten el concepto de la ley de la demanda. Un ejemplo claro de la ley de la demanda, justamente, ¿qué pasa? La heladería de la esquina de su casa, ustedes seguramente habrán ido, digo, a la esquina o cercanía o el helado que les gusta. El kilo de helado, pónganle, está 10.000 pesos. Desde el mes de enero, el mes de febrero, estamos en el mes de abril, el mes de marzo sí que por ahí hubo un intercambio de precios y demás, vamos en abril y está 15.000 pesos. No va a incidir y vamos a pensarlo si lo compramos o no lo compramos, qué hacemos, me fijo en otra heladería, por más que este es el helado que me gusta, pero me parece que aumentó un 50%. Esas son las interpretaciones que vamos a hacer con el ejemplo. Si el precio del helado sube, las personas que compran helado va a disminuir. Si baja el precio del helado, por X motivo, porque llega el invierno y por ahí antes se consumía menos porque era un tema estacional el invierno, posiblemente por ahí se compre más helado, por más que sea estacional, porque bajó el precio y pasó a ser un producto diferente. Esos son los conceptos que nosotros tenemos que interpretar justamente de la ley de la demanda. Y para que nosotros también vayamos a la curva de la demanda, esta relación es entre precio y cantidad demandada. Puede representarse gráficamente mediante la curva de la demanda. Esto yo les digo que les voy a estar desarrollando el concepto, pero ustedes les pido por favor y encarecidamente que vayan al libro para que vean los gráficos muy sintéticos. Yo voy a hacer una explicación muy dinámica, muy sutil, muy que ustedes la puedan palpar para que realmente puedan interpretarlo después en la bibliografía, más allá que después haga las desgrabaciones como bien le dije. La curva de la demanda tiene pendiente negativa, lo que refleja la ley de la demanda. A menor precio, mayor cantidad demandada. Hay dos ejes justamente y ahí es donde nos dice que lo que bien les dije recién, tienen la pendiente negativa, la que refleja la ley de la demanda. A menor precio, menor cantidad demandada. Los invito a ver el gráfico que lo van a interpretar, más allá de los machetes que les voy a dejar para que ustedes puedan mirarlo con más facilidad. También vamos a ver lo que es la demanda individual versus la demanda del mercado. ¿Qué refieren cuando yo le digo esos conceptos? En sí, la demanda individual nos muestra la cantidad demandada de un único comprador. Para analizar cómo funcionan los mercados, justamente sumamos las demandas individuales de cada uno de los individuos para obtener la demanda del mercado. Yo, Martiniano Ferrer, compro el alfajor, yo compro los cigarrillos, no fumo, pero bueno, vamos a generar el ejemplo. Creo que habíamos hablado del chocolate. Son demandas individuales. Muchos martinianos, muchos alumnos como ustedes, vamos a definir una demanda de mercado porque somos muchos que justamente adquirimos diferentes productos. La demanda de mercado es la suma horizontal de las curvas de demanda individuales. Esto nos va a llevar a un precio diferente, es decir, a cualquier precio dado se suman las cantidades demandadas de cada individuo para obtener la cantidad total demandada en el mercado. La sumatoria de los que todos consumimos chocolate, que consumimos alfajores, que consumimos cigarrillos, nos va a dar la cantidad total demandada en el mercado. Obviamente estamos hablando de la demanda. A futuro vamos a hablarlo de la oferta, justamente para que lo interpreten desde el otro lado. Ahora vamos a imaginar mucho el gráfico. Les pido también que vayan mirando un poco la bibliografía para ir interpretando o también, como bien les dije, los machetes que les voy dejando de las desgrabaciones. El desplazamiento de la curva de demanda. Es crucial distinguir entre un movimiento a lo largo de la curva de demanda y un desplazamiento de la curva de la demanda. Un movimiento a lo largo de la curva de la demanda ocurre solamente cuando cambia el precio del bien. Esto se llama un cambio en la cantidad demandada. Y a su vez, un desplazamiento de la curva de demanda ocurre cuando cambia cualquiera de las otras variables que afectan la demanda, además del precio. Esto espero que lo interpreten. Cuanto mucho ponen pausa, hacen para atrás, lo vuelven a escuchar y es la interacción que por ahí no se puede generar en la repregunta que se hace en la clase en forma presencial. Esto se llama un cambio en la demanda, como bien les dije. Un desplazamiento a la derecha indica un aumento de la demanda a cualquier precio de la demanda más cantidad. Y un desplazamiento a la izquierda indica una disminución. Ustedes si están mirando el gráfico de XY, justamente
hablamos que era decreciente y la modificación. Si va para un lado va a ser más demanda, si va para el otro es menos demanda. Las variables que desplazan la demanda justamente son variables que nos pueden importar porque van a desplazar la curva de la demanda por diferentes variables. Una puede ser el ingreso de la persona, un ingreso mayor justamente, si nosotros nos aumentan los sueldos, generalmente nos va a aumentar la demanda de bienes justamente porque vamos a tener más posibilidad de gasto y para los bienes inferiores un ingreso menor va a disminuir la demanda. Lo mismo va a ser para los precios de bienes relacionados. Si el aumento del precio de un bien provoca un aumento de la demanda de otro, son sustitutos. Si el aumento del precio de un bien provoca una disminución en la demanda de otro, son complementarios. Eso interpretemos que un ejemplo claro era la manteca, que eran los más pudientes, y la margarina. Es un ejemplo muy dado en la economía. Cuando nosotros tenemos unos manguitos más, vamos a comprar manteca. Si estamos medio secos y lo que fuera, vamos a buscar todo el sustituto de la manteca que sea más económico, que en este caso es la margarina, que es mucho más económico y por ahí nos da mucha más una economía para podernos generar un ahorro en el presupuesto que nosotros tenemos. Ahí voy a volverlo a decir para que lo interpreten. Si el aumento del precio de un bien provoca una disminución en la demanda de otro, son complementarios. Ahí es donde ustedes les hago la diferencia entre los bienes relacionados, que son los sustitutos, y los complementarios. Y después también otro punto son los gustos. Los gustos de los consumidores influyen en la demanda. A alguno le gusta comprar helado, a otro no le gusta el helado, les gusta, no sé, un postre, una torta. Ahí justamente es lo que nos va a diferenciar. Después también otro punto serían las expectativas sobre el futuro. Por ejemplo, los cambios futuros en los precios o el ingreso pueden afectar la demanda actual que nosotros estamos teniendo. Y algo esencial, que es lo que dijimos al principio, es el número de compradores. Un aumento en el número de compradores nos va a aumentar o incrementar la demanda del mercado. Resumiendo, las variables que desplazan la curva de la demanda van a ser el ingreso, el precio de bienes relacionados, los gustos, las expectativas y la cantidad de compradores. Y después, los desplazamientos de la curva de la demanda van a ser los movimientos a lo largo de la curva, que era cuando cambia la cantidad demandada, y un desplazamiento de la curva de demanda cuando ocurre que cambia cualquiera de las otras variables que afectan la demanda, además del precio. Espero que podamos haberlo aclarado. Cuanto mucho lo volvemos a leer y releer, y después también les dejo la desgrabación para que más allá de mi simpática palabra e interacción con ustedes, también puedan interpretar lo que estamos hablando. Bueno, ahí cortamos este video, proseguimos en el próximo con el desarrollo de la definición de la oferta y sus variables.